Hola, hola a las personas que escuchan este espacio. Bienvenidos. Hoy tenemos al juez Antonio Ordóñez Serna, juez laboral, hoy en la Ciudad de México, pero que ya tiene en su haber varias entidades federativas recorridas. Buenas tardes, juez. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Eric. Pues mira, bien, contento de estar por acá y pues a la orden de esta charla tan amena que vamos a tener para que pues se cumpla el objetivo de tu amable invitación para que puedas tú hacer cualquier tipo de pregunta con toda la confianza. Muchas gracias. Pues que justo estaba pensando en iniciar por ahí. Sé yo, y corrígeme si estoy mal, que has estado en Pachuca, en Estado de México y ahora Ciudad de México, ya como juez laboral. Eh, es diferente, o sea, cada plaza, cada lugar, cada sitio tiene dinámicas diferentes, hace que cambie tu labor como juez y en esa medida eh, quisiera que usáramos ese pretexto para hablar un poco de la valía, de la experiencia en las personas juzgadoras. Claro, pues sí, bueno, primero sí, estás en lo correcto. Como juez de distrito he tenido estas tres adscripciones y una mini adscripción de una comisión de 3 meses que estuve también como titular de otro tribunal aquí en Ciudad de México, pero en lugares, pues sí han sido tres lugares distintos. Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México. Pachuca, Naucalpan, Ciudad de México. Y sí, claro, es que mira, por la justicia laboral como me tocó la implementación de la reforma, pues claro que ha sido totalmente distinto la experiencia en cada lugar, más allá de que también influye cuáles son el tipo de conflicto, de problemas que se ven en cada lugar en específico, porque depende mucho, pues el número poblacional. Depende mucho qué empresas se encuentran en determinada ciudad y depende mucho también, incluso, eso quizá ya más adelante lo explicamos, situaciones un tanto demográficas como qué tantas clínicas del Seguro Social hay en una entidad y qué tantas clínicas puede haber en otra, o como aquí pasa, ¿no? Este, Aquí mucha gente trabaja, pero vive en Estado de México y eso impacta en la competencia incluso entre estas dos entidades federativas. Entonces, las problemáticas sociales sí son muy diferentes. Digo yo, fíjate, me impactan en la materia laboral. Imaginémonos cómo impactan en los temas civiles o familiares. La diferencia de problemática social que ha de tener una pequeña localidad que quizás sea rural a la que es urbana. Una entidad que pueda estar muy al norte con el sur, ¿no? Sobre todo por las costumbres y tradiciones de cada lugar en específico, los problemas, por ende, también son muy diferentes. Ya si le añadimos otros componentes, como puede ser cuál es el nivel de litigio, pues también eso cambia abismalmente la experiencia que como juez tú vas adquiriendo, porque nosotros aprendemos en razón del tipo y el número de casos que vemos cuando somos jueces nuevos. Y o sea, eso lo aprendemos, digamos, profesionalmente. Claro que cada quien pues ya le tocará capacitarse, estudiar y eso ya depende totalmente de cuáles son las experiencias de vida de cada persona. Pero en lo profesional sí, sí impacta mucho lo que yo pude haber experimentado y aprendido en Hidalgo, luego lo que experimenté y aprendí en Naucalpan, que fue un año y mes, pero parece que fueron como 3 años de mi vida. Y ahora en Ciudad de México también. Ha sido complicada la experiencia, pero sumamente enriquecedora. Estoy muy contento de estar por acá. Entiendo, por ejemplo, que en Naucalpan, en general, en el Estado de México, la carga de trabajo es abrumadora, ¿no? O más que en otros estados. Es abrumadora por el rezago que se generó. Naucalpan tuvo la mala experiencia y la mala operatividad de que solamente designaron tres juezas y jueces para una carga de trabajo que era aproximadamente de 8. Entonces, imagínate, tenían más del doble de trabajo que un tribunal normal y luego como el triple de un tribunal que tenía una carga baja. Entonces, pues hicieron maravillas con lo que tenían, porque rápido se expandió el rumor de que era una sede complicada
y ese es mm, otro lado de la moneda que no, que seguramente, y no tendrían por qué dimensionarlo afuera, de lo que pasa cuando el ingreso al Poder Judicial se transforma y ahora se hace a través únicamente de concursos. Eso da mucha libertad a que las personas que quieren colaborar con nosotros decidan, bueno, quiero estar aquí, quiero estar allá, quiero estar allá, finalmente yo ya tengo una acreditación y si quiero ascender de puesto necesito otra acreditación y buscaré puertas, ¿no? Entonces, en Naucalpan pues nadie quería ir porque era mucho trabajo, poco descanso y una zona además fea, complicada para laborar. Y, y pues a veces teníamos muchas vacantes y vacantes que pues tenía que hacer el trabajo con lo que podíamos las personas que estábamos ahí, ¿no? ¿Qué decir de cuando empezaron tres? O sea, yo mi experiencia era cuando éramos siete y aún así era muy difícil. Lanzaba uno una convocatoria y decías, busco secretaria de instrucción, así con, sin experiencia, o sea, casi casi que el primero que levante la mano. Y era complicado, ¿no? Elegir. Y luego después viene el otro problema de que pues viene una persona que nunca había estado en funciones de Secretaría de Instrucción y es complicado para el titular, es complicado para la persona y no siempre pasaba, ¿cómo te puedo decir? La prueba de fuego de que pasas la primera semana y dices, ay, caray, ya vi que Poder Judicial, pues sí se dicen que están muy bien pagados, pero dejan la vida aquí. Y luego, pues hay gente que a lo mejor ya te decía, ¿sabe qué? Pues no, no me siento preparado, no voy a poder continuar, o sí estoy preparado, pero mi familia es primero, y todas las razones son válidas. Entonces, pues Naucalpan es una sede complicada, muy enriquecedora, con muchas experiencias de vida y siempre la llevaré en mi corazón, te lo puedo decir. Y lo que platicas creo que nos da pie un poquito a hablar de dos temas que se discuten ahora en la reforma, ¿no? Por un lado, el presidente diciendo, no, pues sí, ser juez está súper sencillo, ¿no? Como si fuera algo tan simple. Y Claro. dos, el tema de, que también está muy socorrido en el discurso oficial del nepotismo. Sabemos que hace tiempo en el Poder Judicial existían y todavía existen en algunas zonas algunas prácticas no deseables en ese sentido, pero por ejemplo, en los nuevos tribunales laborales federales, titulares, secretarios, instructores, actuarios están entrando por concursos de oposición. Y justo este cambio en la dinámica, ¿no? O sea, que se ha hecho muy notorio aquí porque empezaron de cero hace poco tiempo. Justo es un botón de muestra de cómo se está cambiando, ¿no? Esa dinámica al interior de ciertos tribunales. Pues sí, es que mira, son grandes pasos para igualmente problemas gigantes. O sea, pero no son pequeñeces lo que se está haciendo. Los costos los estamos asumiendo todas y todos. ¿A qué me refiero con esto? Es muy difícil contratar a una persona que cumpla cierto perfil, que quiera trasladarse, que quiera trabajar en la materia, que traiga ya una base de experiencia previa, conocimientos. Y luego si a todo eso le sumas que de repente te puede llegar a decir, oye, pero es que yo tengo un familiar titular, dices, híjole, te viene una serie de cosas a la mente y dices, solamente espero que después de hacer la consulta no me rechacen el nombramiento porque consideren que ahí hay algo extraño. Pues obviamente tenemos que preguntar, ¿quién es tu familiar? No, pues que fulano de tal. Digo, bueno, no lo conozco, no tengo ni la menor idea de quién sea, no debe de haber problema. Pero luego la contratación se vuelve pues más complicada, ¿no? Hay que hacer varios trámites, esperar un tiempo y todo, y pues tú necesitas a la persona para trabajar ya. Y luego pues siempre está la expectativa que te puedan decir si te autorizo que lo contrates o no te autorizo que le contrates. Entonces, eso está bien, son filtros y las cargas las asumimos nosotros. También las cuestiones de la carrera judicial sobre los esquemas de ingreso y permanencia en los distintos puestos que conforman la carrera judicial pues también es algo muy positivo. Siempre se ha necesitado la licenciatura en Derecho para prácticamente todos los casos. Lo que cambió de un tiempo para acá es que el personal operativo, que eran denominados oficiales administrativos, porque no realizaban funciones, digamos, tan jurídico-técnicas, así se pensaba, claro que lo hacían, pues no se necesitaba que tuviera la licenciatura, pero después dicen, la realidad no se alcanza y decimos, pues claro que están haciendo funciones técnicas jurídicas, entonces el perfil necesario para ese puesto debe de ser abogado o abogada.
Se impone el requisito y además del requisito que acredites un examen. Y esto está súper bien porque en esos casos conocidos, porque habrá otros que no se conozcan, donde el nepotismo hizo que se contrataran en esos puestos a familiares, a primos, a esposas, a tíos, todos estos temas, pues se coarta de una forma impensable, ¿no? O sea, ya no puedes, salvo que tu familiar además sea licenciado en Derecho, pues y además que sea listo como para pasar un examen, dices, bueno, pudiera, esas personas que lo hagan mal, digamos, que digan, pudiera acomodarlo por aquí y por allá, realmente se les ha complicado demasiado. Entonces, pues ya se fomenta que no se haga, que no se permita, que haya muchos controles, inclusive, pues en la permanencia, ¿no? Cada 6 meses tenemos que estar refrendando cuáles son nuestros padrones de familiares. Y si la persona no lo declara y el consejo advierte que, por ejemplo, su familiar sí lo declaró, inmediatamente, luz roja, iniciamos procedimiento. ¿Quién cometió el error? El trabajador o trabajadora que no dijo que tenía un familiar, o bien el titular que a sabiendas de que tenía un familiar lo contrató sin hacer una consulta, o bien aquel familiar que le recomendó y tiene contratado a un familiar de este titular. Realmente todas esas redes que existieron y que existen, estamos en proceso de que no se vuelva a dar jamás en la institución temas así. Y que también es complicado. Yo, por ejemplo, conocí a mi esposa trabajando, o sea, en una junta de conciliación y arbitraje. Al final, si la gente pasa tanto tiempo en su trabajo, pues es inevitable, ¿no? Que surjan ahí también relaciones sobre la marcha, que ya empiecen Totalmente. como a transitar a ese territorio de, híjole, esto ya no está tan chido, esto, ¿no? Pero, o sea, son a veces escenarios sencillos, ¿no? O límites sencillos de poner. Definitivamente, pues es que esa es una realidad también, que fíjate, que personas tengan una relación sentimental en el Poder Judicial nunca jamás se va a poder limitar ni prohibir. O sea, yo creo que todas y todos pudiéramos estar en ese mismo entendido sin mayor problema. Pero parte de las críticas a estos nuevos límites que se han establecido, pues es de que, por ejemplo, te voy a precisar, yo creo que una historia que muchos podrán compartir, como tú, si en mi tribunal, no sé, un oficial y una actuaria se gustan y después andan y a futuro se llegan a casar, bueno, yo esperaría que eso fuera en más de 6 meses, ¿no? Me imagino, pero porque yo ya les hubiera dado una base. Pero si no tuvieran base y todo esto ocurre y ellos cumpliendo su obligación se declaran a sí mismos que están en un tribunal, llega el momento de darles base y a mí recursos humanos me va a decir, no puedes. ¿Por Mm. qué no puedo? Porque tienen una relación sentimental y la han declarado. Entonces, pues es complicado porque a veces podremos aparentemente estar protegiendo situaciones de nepotismo que no tienen nada que ver con nepotismo, ciertas situaciones como esa, y resulta que alguno de los dos se va a ver afectado porque no le voy a poder dar más contratación. Entonces, fíjate, este escenario son esos temas que se deben de ir puliendo porque Ujú. digamos, como que todo fue muy rígido y muy bien, pues para prevenir estas situaciones, muy duro, muy estricto, pero luego nos damos cuenta que hay situaciones que no tienen nada que ver con el nepotismo, sí quizá con otro tipo de problemas, como los que se pueden presentar al hecho que tengas una pareja en un tribunal, porque luego lo familiar o lo personal se lo llevan al trabajo y puede empezar a tener impactos, pero ya son otras cosas muy casuísticas, ¿no? No los podemos plasmar en una norma. Entonces, yo creo que es parte del avance de mejora que tenemos que ir haciendo para que esas situaciones no pasen. El tema sería, y yo creo que ahí también nadie vamos a estar en desacuerdo, en que resulta que el titular se enamoró de su secretario. O sea, eso no se puede presentar realmente, o sea, no se debería de presentar de una forma ética y profesional. Y si ya en alguna situación se presentare, pues también ética y profesionalmente tienes que prescindir de la relación de trabajo, porque no puedes estar sosteniendo una relación sentimental como titular y al mismo tiempo una relación de trabajo. ¿Por qué? Por todo lo que ello implica, ¿no? Entonces, ahí sí está bien el control, el seguimiento, el análisis, pero vamos avanzando, creo yo.
Y hasta ahorita hemos hablado de complicaciones o dificultades más de corte administrativo, ¿no? O de gestión organizacional. Y todavía queda lo más difícil que es pues la chamba, ¿no? El trabajo de juzgar, el trabajo de resolver un conflicto, de conocerlo, de escuchar a las partes, de evaluar pruebas, de tomar una decisión, de interpretar las normas. Em, ¿Qué es lo más difícil de ser juez? Híjole, pues es que yo creo que sí es lo administrativo, mi estimado, porque es para lo que uno no está preparado, es lo que uno no estudió, es lo que tú no creíste que sería tan complicado al momento de ser juez, el coordinar, eh, tratar, el, el trabajar con el personal, definitivamente, pues es que tú eres recursos humanos en tu propio tribunal y eso te hace que te necesites obtener las credenciales y las competencias necesarias para saber dirigir un tribunal. Y eso es lo que tú no estudiaste ni en la carrera, ni en la especialidad, ni en la maestría, en ningún lugar donde sea el tema principal las leyes, tú no lo viste. Sí Mm. tienes que estudiar todo eso para ser juez, pero realmente pues lo ves en la normativa del consejo, en la responsabilidad administrativa, ¿no? Las leyes y aplicables en el código de ética, pero al momento que tú lo pones en práctica, el hecho de estar haciendo entrevistas de trabajo para contratar a alguien, el hecho de que dos personas se pelean dentro del tribunal y van a comentarte que hay un problema, el hecho de que tú ves que un rendimiento de una persona no está siendo óptimo, el de otra sí, y hay una situación asimétrica en perjuicio de otra, pues es lo más complicado. Por supuesto que te voy a comentar. En lo jurídico, pues todos los casos necesitamos verlos con la seriedad que amerita y por más que pudiéramos ver casos de formato, siempre tendrán un grado de complejidad que te puede costar el trabajo como juez si no lo advertiste. Entonces, respondiéndote que lo más difícil de ser juez es aquello para lo que no te preparaste, porque no tiene que ver con lo jurídico, pues en el ámbito jurídico sí te puedo decir que todos los casos donde tienen perspectiva de derechos son complicados por el tema principal que está en juego. Sí le decimos en juego, ¿no? Pero digamos que está en peligro, que está en debate, que está en conflicto. Em, Todos esos casos a mí se me hace que son un verdadero reto para mí. Ninguno es igual que el anterior. No podemos decir, sácate uno que tengas de perspectiva de derecho para resolver este. No, no funciona así. Realmente no hay formatos, no hay machotes, precisamente porque la perspectiva de derechos deriva de las características particulares de la persona que tienes enfrente para juzgarle o las personas que tienes enfrente y por ello, ya cuando lo resuelves dices, mira qué bonito me quedó este caso y puede ser útil en el ámbito académico para una eventual tesis o lo que resulte, pero son casos difíciles desde mi punto de vista por el derecho que está en debate. Y en ese sentido, ¿algún ejemplo de un caso difícil como que nos ayude a dimensionar, decir, ay, caray, sí está complicado? Incluso a veces los abogados o las abogadas que estamos todo el tiempo trabajando en estos mismos temas, pues rápidamente identificamos algo que decimos, ay, caray, esto no sé cómo entrarle, cómo abordarlo, cómo plantearlo, tener suficientes pruebas, ya me estoy mal viajando yo con, ¿no?, la propuesta. O sea, siempre hay asuntos que nos descolocan, ¿no? Y que también son los que nos impulsan a seguir estudiando y a redoblar, ¿no?, esfuerzos. En ese sentido, alguno o dos casos que tenga como muy presentes de, híjole, caray, este me hizo sudar la gota gorda, pero qué bonito, qué bonita salida se encontró o se incentivó, incluso porque a veces también se ocurre, ¿no? Con las partes, cuando se dialoga y dicen, a ver, pues es que ubiquémonos, estamos aquí parados y a veces se encuentran, soluciones en común. Sí, claro. Pues mira, yo te puedo decir que esos casos, los que te puedo platicar, que resultaron así, son cuando se me viene a la mente, no te voy a decir que a mí se me ocurrió, ni mucho menos, pero seguramente en algún lugar yo escuchaba el término la reinstalación reforzada, ¿no? Y luego cuando la escuchas y la estudias o de pura curiosidad oíste por ahí algo, a veces ni te queda claro,
a veces el caso que escuchaste ese término no daba tanto para hablar realmente de una reinstalación reforzada, porque dijeron reinstalación reforzada, ah, bueno, que le des más de lo que pidió. Y tú dices, "Ah, eso no es reinstalación reforzada, ¿no?" Pero le dieron ese ejemplo, entonces ya se te queda ahí la espinita, la duda. Entonces ya cuando tienes que resolver algún caso donde lo puedas aplicar, te voy a decir, me parece que si no estoy mal, tú alguna vez hace un par de años eh, advertiste una sentencia que yo dicté en Pachuca sobre este tema de reinstalación reforzada y hablaba de una trabajadora de un banco o de una banca, ¿no? En términos generales, que tiene un grupo financiero. Y cuando me pasa a mí una propuesta inicial el secretario, después de mucho pulirle y estar trabajando y valorando las pruebas y todo esto, el caso parecía ser muy fácil porque era una rebeldía. Entonces, pues, dices, pues habiendo rebeldía, pues no hay tantas pruebas que valorar y hay muchos hechos no controvertidos y hay muchas peticiones admitidas, pero realmente cuando tú le ves el matiz del derecho y el peligro que pueda estar de por medio, dices, ah, ya entendí de qué trata el hecho de que los casos, por más fáciles que parezcan, más ganados que pudieran estar, no necesariamente ya, o sea, tú como secretario, como oficial, pues pasas propuestas nada más, pero cuando eres juez, pues ya no hay con que, a ver qué dice alguien más, ¿no? O sea, ya eres tú lo final y no puedes tomarte la ligereza de no haber resuelto absolutamente todos los temas que pudieran estar, e incluso aquellos que no vio la parte ni vio la contraparte. Entonces, cuando veo ese caso, veo y digo, pues es que está bien. La propuesta ya o sea, la del secretario ya la terminé de corregir, ya le metimos esto, aquello, ya cuantificamos, ya hicimos todo esto y dije, ya está bien. Y casi a punto de firmarlo, le digo, a ver, ven otra vez. Le digo, recuérdame, explícame con tus palabras cómo estás, cómo quedamos con la reinstalación. Y ya me lo explica, dije, es que es una reinstalación ordinaria. Le digo, me estoy equivocando, porque ordenar una reinstalación en los mismos términos y condiciones que venía elaborando, ¿cómo es la fórmula? Entonces, pues siempre tengo ese tipo de conversaciones con las o los colaboradores con los que trabajo para que jugando al abogado del diablo nos pongamos así a base de preguntas. A ver, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si pasa aquello? A ver, ¿cómo le vamos a responder? Porque la sentencia va a estar dictada y no la va a poder modificar. No, pues así, así, así. Le digo, que no debería ser muy claro para nosotros que si nos está diciendo que viene de un ambiente laboral nocivo, yo no la puedo reinstalar en los mismos términos y condiciones que venía trabajando porque es tanto como convalidar que un ambiente laboral nocivo se va a repetir en su perjuicio. Me dice, no, pues sí, le dije, ¿y qué estamos haciendo al respecto? Me dice, no, pues como usted indique, le digo, pues sí, ya sé, pero tenemos que trabajar en colaboración, ¿no? Quiero escuchar ideas. Y ya le digo, mira, lo que vamos a hacer aquí, búscalo. Hay un concepto, una expresión jurídica que se llama reinstalación reforzada. Al margen de lo que yo aquí te explique en qué consiste, quiero que tú la veas, la entiendas y me hagas una propuesta. Y ya me hace una propuesta y me dice, bueno, pues como él la entendió. Y le digo, mira, como yo la entiendo, es de la siguiente forma. La reinstalación reforzada también tendrá que ser de que nos aseguremos oficiosamente que cuando vuelva al empleo no vuelva a ser violentada. ¿Cómo nos podemos asegurar de esto? Pues hay diferentes maneras. Primero, hay que obligarlos a que implementen algunas medidas al interior que como hubo una rebeldía, pues no me demostraron absolutamente nada. Entonces, si las tienen, que me las demuestren y si no las tienen, que las implementen. Ahora, ¿qué más le digo? Pues que hagan incluso parte de los procedimientos, pues que establezcan un buzón de quejas directas, anónimas, que lo implementen en la fuente de empleo para que este tipo de situaciones en violencia de mujer no se vuelvan a presentar. Le digo, ¿qué más? Pues mira, tenemos dos supuestos agresores, pero que ante el silencio de la demandada para mí ya son agresores. ¿Cómo? Y incluso te lo pongo a ti, sobre la mesa. A ver, ¿cómo concilias que tú no estás juzgándoles a ellos, los supuestos o posibles agresores,
pero la decisión que tú tomes los puede impactar. Y luego supera esto hasta en un tema de responsabilidad administrativa. Supera esto en un sentido de que no afectes algún derecho de terceros más allá de lo estrictamente necesario. Que tu decisión sea idónea, proporcional y que el fin que persiga sea el adecuado. Entonces, todo este ejemplo que te ponía de una simple rebeldía, bueno, cómo se Ujú. dimensiona y cómo cambia, ¿verdad? Y te digo, lo pulí yo y me puse ahí a que si la cuantificación, la prestación, que si sea lo pedido, que si sea lo dado, que los números correspondan y dices, eso es algo muy simple, muy superficial para el trabajo que en realidad tenía que ser la sentencia. Y ya cuando la termino, incluso que le digo a la empresa, oye, a ver, dile a la trabajadora dónde quiere estar. Si quiere estar en sucursal de banco o en tienda, que era el caso ahí, ¿no? Porque ella puede elegir. Y sí te voy a pedir que, como parte de las medidas que tienes que tomar, pues que esté en una o esté en otra, no esté en contacto directo con estas personas, porque la van a seguir violentando si yo ya tengo ese antecedente y no lo puedo permitir. Me corresponde ahora a mí la obligación de velar porque no se repitan esos hechos. Que creo que en el análisis que se hace, sí se deja la reflexión. El tribunal le creyó a la trabajadora. Esa es la reflexión principal, ¿no? No dije, ah, ya hay rebeldía, pero no puedo asegurar que lo que tú me dices es cierto. No, sí, cómo no. Tuvo la plena oportunidad alguien más de defenderse y decidió no hacerlo, entonces tengo que creer a ti todo. Y todo lo que te creo amerita dar consecuencias muy importantes, inclusive para poner el ejemplo de que al interior, al menos de esta empresa o de este grupo comercial, otras mujeres también se puedan ver beneficiadas con mi decisión. Bueno, total. Ese es un caso que yo te digo que pues, fue difícil en cuanto a que a mí me enseñó mucho. Yo le tuve que meter muchas horas de estudio y pensar bien, bien con la cabeza muy fría qué iba a hacer, porque la fórmula jurídica era muy simple. Pides esto, tengo una rebeldía, te condeno. Se Ujú. acabó. Y no me pidieron a mí nunca reinstalación reforzada, nunca me dijeron esto, nada de lo que yo hice adicional venía como propuesta. Incluso pues ahí te tienes que poner a pensar, ¿no? Ojo con la congruencia. Que tu decisión sea acorde a lo pedido, sí, pero también juzgar con perspectiva de género implica hacer cuestiones oficiosas sin alterar la esencia de la controversia. Entonces, si a mí me pidieron reinstalación, me da mi margen abierto para, juzgando con perspectiva de género, ordenarla, pero de una forma reforzada. Y no le estoy dando nada incongruente a lo pedido, porque lo pedido de reinstalación, se te da reinstalación. ¿En qué términos? Esos yo los determino. Y así eso también lo tienes que argumentar, porque si no lo argumentas, no faltará el vivo que diga, ay, le diste más de lo que te pidió y todo eso, pasando por alto cuál derecho estaba en pugna y cuál es tu argumentativa objetiva del por qué lo haces de esa manera. Entonces te lo comparto. Ese fue un caso de perspectiva de género, ¿Y cómo les fue pero con la también, ejecución ahí? pues en la ejecución se ordenó reinstalar, pero antes de reinstalar yo le pedí a la demandada que me diera un informe sobre, pues cuáles medidas había tomado, qué entrevista, había podido establecer con las personas terceras para que no podía ordenar yo una reinstalación si no antes contaba con todos estos datos, ¿estás de acuerdo? Porque si no sería contraria a mi Ujú. propia sentencia. Como preparar el Entonces, terreno, ¿no? sí, Cuando entonces llegara. cuando le pido toda esta información, cuando le pido toda esta información, resulta que la empresa viene, bueno, estuvo como de novela porque el secretario se topa a la abogada que lleva a estas empresas y le dice, oiga, tengo una notificación para usted, porque se lo encargué mucho, ¿no? Le dije, oye, esto es diferente a todo lo demás, entonces, por favor, que quede la notificación rápido y todo eso. Y ese mismo día se topa la abogada y le dice, tengo una notificación para usted. La abogada la recibe y al día siguiente va y me la quiere regresar por oficialía. Y me dice, es que tú nunca me emplazaste. Entonces no me puedes a mí notificar algo sobre un asunto en el cual yo nunca comparecí. Y checo y dije, ah, ya entendí dónde va su estrategia, ¿verdad? Se quiere ir al indirecto, pues para reclamar la falta o el ilegal emplazamiento y así combatir la sentencia de una forma escalonada. Ujú. Y con esa mm,
con esa intervención en el proceso, eso se iba a caer. Entonces, pues ahí me tocó argumentarle el por qué, pues como para mí como tribunal, hecho notorio, desde que todos los días llevo asuntos con esa empresa, pues en mis constancias ha estado debidamente emplazada y vemos ahí a la abogada, que para mí es un hecho notorio que es apoderada de este banco, pues notifíquesele, ¿no? Eh, entonces, solicitó el amparo, pero después desistió porque finalmente llegó a un arreglo con la trabajadora. La trabajadora tenía una situación muy particular de que estaba enferma, tuvo un cáncer, si mal no recuerdo. Entonces, yo creo que ante todo lo que ella buscaba en mi forma de ver las cosas era garantizar su salud, más allá del trabajo. Por eso, pese a la violencia en el trabajo, dijo, pues quiero volver, porque si no vuelvo, pues no voy a tener seguros, ¿no? Atención médica. Entonces, desconozco si después la trabajadora consiguió otro empleo o qué pasó, pero pues era también un poco evidente que una empresa tan grande no iba a querer dejar un precedente de una condena sobre violencia de género al interior del trabajo que le obligara, por virtud de una sentencia, establecer mecanismos, todo esto que se ordenó, ¿no? Inclusive pues en el ego, ¿no? O sea, si había dos hombres directivos a niveles altos en un banco que les dice la sentencia, tú quítate de ahí donde estás porque no quiero que tengas contacto directo con la mujer que violentaste, pues imagínate. Claro que por delante iban a encontrar una solución económica y eso pues a mí no me debe de interesar porque es un convenio entre ellos. Finalmente, al momento de sancionarlo, yo solo debo verificar que no haya una renuncia de derechos, pero sí en una forma de tratar de entender que estaba más allá, pues yo veo que se obtuvo justicia por parte de la trabajadora porque quedó claro que fue violentada, que se tomaron las medidas por el tribunal y ya si una oferta económica le resultó atractiva y suficiente para atender su enfermedad, pues qué bueno, se cumplió el objetivo. Se pondera su propio interés, ¿no? Y ahí ya se tendrá los mejores elementos para decir, esto es lo que me conviene, esto necesito para mí en mi vida, más allá de la cuestión meramente procesal, ¿no? Así es. Pero se lo preguntaba porque muchas veces conocemos sentencias pues que van más allá, que justo tratan de pensar más allá del problema que está planteado y decir, bueno, lo de menos es emitir la condena solicitada, es lo fácil, ¿no? Es lo que debe de ser, pero el problema que está más allá, ¿cuál es? Y si aquí se quiere incidir sobre la cultura laboral de un centro de trabajo, pues obviamente se piensa en esos escenarios, pero es bien difícil hacerlo, ¿no? O sea, es como de, híjole, sí, no, hasta dónde, como ir, al final de cuentas la sentencia prepara el terreno, pero ya verla sobre la aplicación, digo, aquí ya no se dio, pero eso es bien complicado y muchas veces esa parte de ejecutar o materializar una condena de ese tipo puede ser hasta más, ¿no? Hasta más difícil que la emisión sola de la decisión. Sí, sin duda, porque, bueno, la primera barrera que tienes incluso va a ser un colegiado que piense igual que tú, que no tome una postura distinta al análisis de los conceptos de violación que le haga el patrón, ¿no? Que tendrán que ser estudiados de estricto derecho, pero ya en temas de que se supere eso y lo que ya estemos en una ejecución, siempre ahí es muy bueno el diálogo. Es muy bueno el diálogo y más allá de yo decirte, hago un acuerdo donde lo hago agresivísimo y si no te multo y si no te doy vista al MP y si no esto en la Secretaría del Trabajo, eso te puede funcionar, pero más allá de eso, tenemos que ser más cercanos en ese aspecto. A ver, ¿va a ser una ejecución difícil? ¿Por qué no hacemos una audiencia donde cito a ambas representaciones y vemos de acá cuál es el interés, digamos, de el interés público del tribunal de que una sentencia con esta magnitud debe ejecutarse y cumplirse en los términos ordenados? Y también, a ver, empresa, te escucho. Yo sé que ya fuiste vencida en sentencia y yo te puedo requerir, pero también yo no te puedo obligar a que construyas un hospital de la noche a la mañana, ¿verdad? En los amparos, por ejemplo. Bueno, también no te podré obligar jurídica y materialmente a que de la noche a la mañana tú te inventes cosas que finalmente puedan salir mal para todos. Entonces te voy a escuchar, escucho las propuestas, escucho tus avances que has pensado y que te escuche tu contraparte
y vemos ahora sí juntos cómo podemos darle ejecución pronta a la sentencia de forma tal que se cumplan todas las expectativas de las partes y las órdenes judiciales, ¿no? Pero te digo, yo soy más de esa, yo le apuesto más a eso. A Y ver, eso es uno de, sí, les perdón, escucho, los atiendo, dialogamos y es mejor a que te llegue un requerimiento mío firmado que te diga te doy 24 horas. No, realmente es mejor así. y además es una de las bondades del diseño, pues, del proceso laboral, ¿no? Es decir, de la circunstancia proactiva que tiene que asumir un juez hasta ya tener inmediatamente frente a sí a los protagonistas, ¿no? Digamos, del conflicto y en todo momento poder empaparse tanto de lo que pasó como de sugerir alternativas y no solo en esta idea tradicional de, bueno, vamos a decir el derecho y entonces todo el mundo acata, ¿no? Y poco combate en su caso, sino más bien el seguir insistiendo con esta vía del diálogo de las partes, pues seguramente o muchas veces da mejores dividendos, ¿no? Sin duda. Por eso de que el juez no meta las manos al proceso, este, técnicamente puede ser muy útil, pragmáticamente no tanto, y sobre todo es derecho social. Yo no me puedo quedar sin meter las manos al proceso en eso que tradicionalmente atañe a las partes. Por algo yo les digo siempre a mis alumnas y alumnos cuando tocamos principios del proceso, ¿no? Les digo, quédense claro que aquí no hay principio de contradicción, porque se traen todo lo penal y lo quieren aplicar acá porque piensan que es igual. Y está bien porque pues estamos aprendiendo. Entonces empiezan, conforme al principio de contradicción, esto le digo, a ver, aquí no puede haber un principio de contradicción. ¿Saben qué significaría un principio de contradicción? Que yo me quedo, mira, cruzado de brazos, los dejo que ustedes debatan y se peleen y solamente lo que ustedes traigan acá, yo lo analizo, pero yo no voy a hacer nada más. En un sistema acusatorio, básicamente, te lo digo muy simplista, pero pues es que debemos de ser lo más entendibles posible. Eso es la contradicción. Ustedes peleense, ustedes debatan y yo, mira, ni recabo pruebas, ni hago preguntas, ni doy más allá. Esa es la contradicción, dejarlos que ellos lo hagan y que el tribunal actúe lo menos que se pueda, salvo para tomar decisiones jurídicas. Entonces, en el caso, conforme a características del proceso, no más allá de principios, que son, por ejemplo, el proceso es conciliatorio, pues yo debo de conciliarlos no solamente para dirimir la controversia, que mejor, no se pudo, también los puedo conciliar para ejecutar. Esa también es una cuestión que hay que tener siempre bien en mente. Es un derecho de las partes, en términos del último párrafo 945, poder conciliar en qué términos se va a ejecutar una sentencia. No lo digo yo, lo dice la ley. Y luego la ley a mí me obliga a fomentar la conciliación, es derecho de las partes, entonces, claro que puedo meter las manos para escucharles, para dialogar, para ver alternativas, todo eso. El punto que siempre va a interesar en el derecho social es de que finalmente aquel desprotegido y vulnerable sea resarcido en el daño que sufrió. Y yo creo que solamente se puede lograr en la materia laboral si el tribunal va más allá de lo tradicional. Y ahorita estaba pensando en un dato que comentó el otro día en la charla del juez Rafael, que decía, bueno, alrededor del 90% de asuntos en los tribunales federales están saliendo favorables a las personas trabajadoras, pensionadas, derechohabientes, ¿no? En el caso de quien se pelea contra el IMSS. Me quedé pensando, es un porcentaje altísimo, ¿no? O sea, y que incide directamente en una población que justamente requiere de gozar de esos derechos que en la realidad suelen ser violentados. Pero lo quería preguntar, bueno, no sé si ocurra también un porcentaje similar en su tribunal. Si es así, ¿a qué se debe? Es decir, eh, a- puede alguien pensar que está como una línea, o sea, ahí podríamos pensar, bueno, pues está alineado con el discurso presidencial, ¿no? Vamos a proteger a la gente que necesita protección. Ujú. Podríamos pensar que los abogados de empresa, mis colegas, son muy maletas. Podríamos pensar que la ley es tan asimétrica que arroja estos resultados que a lo mejor pueden parecer, ¿no? llamativos, o obedece a un abrir los ojos, decir, oye, es que sí, es que en el mundo laboral de verdad, ¿no?
hay demasiados abusos, se ha normalizado muchas cosas que no tendrían que haberse normalizado, pues son contrarias a la ley, a los derechos, etcétera. ¿Cuál sería su perspectiva en eso? ¿A qué se debería o cómo explicamos esa situación? Primero, no sé si sea un 90%, igual me va a regañar Rafa y me va a decir por qué me contradicen, ¿no? Yo creo que sí, muy cerca. Dejémoslo en un 85 como ejemplo. ¿Por qué salen favorables a los trabajadores como algo, bueno, a la parte vulnerable? Porque es un factor principal de eso. Tengamos en cuenta que sí vienen a juicio trabajadoras, trabajadores, pero también asegurados, aseguradas y también posibles beneficiarios, beneficiarias. En estos últimos, gran parte de las personas que vienen acá a juicio vienen con un derecho ya constituido, solamente prácticamente para que tú lo reconozcas y le des consecuencias jurídicas. Muchos asuntos que debieran incluso ser conciliables, como una devolución de aportaciones, una Mm, pensión, son ya derechos generados por las personas que vienen. O sea, ¿cómo el IMSS le puede seguir negando de cajón pensiones a trabajadores de 60 o 65 años que tú ves y todos tienen los requisitos para obtener su pensión? Entonces digo, llegan acá al tribunal y es un hecho que va a ser una condenatoria porque las excepciones de cajón de falta de acción y derecho, prescripción, falta de legitimación activa, plus petitio, esas cuestiones no encaminan a desvirtuar realmente el derecho. ¿Cómo sería desvirtuar realmente el derecho en esos casos? Pues que la persona quiere una pensión pero no tenía suficientes semanas de cotización, que la persona quiere una pensión, pero todavía no tiene la edad suficiente para ello. Esos requisitos de fondo que son insuperables para el trabajador y que hace que el IMSS gane una sentencia a su favor en ese sentido. Pero si el IMSS todavía se quiere venir a pelear pensiones solamente para hacer tiempo en el pago y con todos los requisitos legales no las va a otorgar y van a venir acá al juicio ante mí a demandarla, pues este porcentaje va a seguirse manteniendo porque el derecho ya lo tienen. Solamente falta que el tribunal lo reconozca y les dé consecuencias. Vámonos a los ordinarios. En los ordinarios en los cuales sí depende casuísticamente sobre si tienes o no el derecho para ello. Y aquí sí te lo puedo decir que son varios factores. Sí, muchas veces el abogado de la parte o abogada de la parte trabajadora definitivamente la tiene más sencilla que el del patrón. Pero resulta, fíjate, teniendo estos dos, ¿no? Pero resulta que el abogado de la parte actora suele ser mejor que el del patrón en muchos casos. ¿Y a qué me refiero? A que muchas veces cuando tú, como abogado, aceptas un asunto del empleador, el empleador ya te puso toda la soga al cuello, todas las piedras en tu camino y todo porque le dices, dame el contrato, no tengo. Dame la lista de asistencia, no tengo. Dame los controles, no sé, de capacitación y adiestramiento, no los tengo. Ay, Dios, ¿cómo la despediste? No, pues fue verbal. Y dices, ay, Dios. Entonces ya te puso el trabajo muy complicado tú como abogado del patrón para realmente ganar así un asunto. Entonces, si a eso le sumas que llegas a defender al patrón y no haces valer la defensa correcta, no hay forma que no te gane un trabajador, ¿no? Así, la defensa del trabajador no sea tan apropiada. Pero, bueno, la ley federal del trabajo históricamente tiene como uno de los fines del trabajo, perseguir, pues, este, equilibrar la balanza, ¿no? Entre los factores de la producción y, y la persona trabajadora. Entonces, o sea, entre el vulnerable y el poderoso. Entonces, esto le va a dar ciertas, no son ventajas, sino que ciertas obligaciones adicionales a quien tiene mayor posibilidad de cumplirlas. Carga de la prueba. Ahí quedémonos. Si tú, como defensa del patrón, todavía vas a venir a un juicio a decir que el actor tiene que probar el despido, estás en la ruina. ¿Sí? Tú tienes que probar que no le despediste. Y si no traes las pruebas suficientes para probar ese elemento sustancial, muy probablemente vas a perder el caso y va a dar lugar a que el tribunal quizá
ni siquiera tenga que analizar las pruebas que te ofreció la parte trabajadora porque no se cumplió una carga probatoria de esta otra parte. Entonces, son cuestiones, como te digo, eh, sociales sobre qué problemas tenemos en nuestras instituciones y con nuestra gente, que son derechos ya constituidos y todavía tienen que venirse a juicio y segurito los van a ganar. Y por el otro lado ya son cuestiones un poco más técnicas, que tienen que ver también con cuál es ¿cómo se dice? ¿Cuál es pues sí, el hábito de los centros de trabajo de cumplir con sus obligaciones laborales? Si un centro de trabajo cumpliera perfectamente así como cumplimos con el SAT, ¿verdad? Que ahí todos estamos bien en orden. Bueno, si así como cumples en esos términos de dinero, cumplieras con las obligaciones laborales dentro de la fuente de empleo, pues tendríamos nosotros más elementos para analizar aquellos casos en los que te los digo, o sea, sí nos generan muchas dudas, donde el pobre empleador también es violado en sus derechos, pero por no cumplir sus obligaciones laborales, bueno, de la relación de trabajo, termina perdiendo un asunto que con una buena asesoría al interior de la empresa lo pudo haber ganado. Esto es, si me trajera el contrato para demostrarme que había una temporalidad justificada, si me trajera el contrato también para demostrarme actividades, horario, fecha de ingreso, actividades, puesto, ¿no? Si me trajera los recibos de pago para demostrarme que pagó las prestaciones, o sea, ¿qué más se te pide más que lo más elemental? Si Ujú, me trajera las listas de asistencia para demostrarme que una persona dejó de presentarse y ya no quiso seguir laborando. Pero si las defensas todavía van a ser tan tradicionales como decir, yo no lo despedí, él se fue. Y no me pidas listas de asistencia porque no cuento con ellas en el trabajo. Dices, no, pues entonces, ¿cuál va a ser tu prueba? ujú, ujú. Porque Porque, tampoco me traes testigos. ¿O porque quieres además traerme no como estamos hablando de una testigo? prueba súper sofisticada, que imposible de No, o hacer. sea, Ponte un cuadernito ahí cada que digo, o sea, pensando en una empresa a lo mejor pequeña, mediana, a ver ahí que se anoten o que se anoten. O sea, son muy al alcance, ¿no? No, no es algo desproporcionado, más allá de que sea legal o no, o ujú, una obligación legal, quiero decir. Es algo sencillo de de cumplir, cumplir. ¿no? Y ya verás cómo perfeccionarlo para que no te lo tumben. O sea, también no necesitas tener un super sistema electrónico para demostrar la presencia o la inasistencia de tus trabajadores en tu fuente de empleo. Y pues no tienen esa asesoría. La asesoría lamentablemente la tienen todos cuando el problema ya ocurrió y los eventos están hacia atrás. Y la asesoría debería ser para que esos eventos se produzcan con seguridad jurídica para todos. Que si alguien se presenta a firmar renuncia, pero te lo sigue atendiendo recursos humanos en lugar de un acompañamiento jurídico al interior de la empresa, probablemente va a traer vicios, errores, fallas técnicas. Entonces, yo creo que eso se debe, Eric, se debe a la falta de cultura jurídica al interior de la empresa y eso le da lugar a que conforme está diseñado el sistema jurídico de los conflictos laborales, cuando vienen a juicio, vienen ya con mucha probabilidad de perder un asunto, a menos que, pues sí sean estas empresas que cumplen con todas sus obligaciones y traen todos los elementos para que tú lo verifiques. La investigación laboral bien estructurada, las condiciones de trabajo perfectamente documentadas, y ahora sí nos vamos solamente al hecho generador. A ver, ¿te despidieron o no te despidieron? ¿Qué pasó? ¿Faltaste o no faltaste? ¿Le faltaste al respeto o no le faltaste al respeto? ¿Te robaste medicamentos o no lo hiciste? Bueno, ya nos vamos a la materia. Así de Ujú, fáciles deberían de ser los conflictos laborales. Vámonos al hecho. ujú. Demostrar el hecho en el cual se sustenta la rescisión de la relación laboral o la causa de despido, lo que tú quieras, ¿no? Pero vámonos a ese hecho. Porque también eso de venir a mentirle al tribunal, que uno diga, yo ganaba 12,000 pesos a la semana y otro diga, no, tú ganabas el mínimo, 1,300 pesos a la semana y hay una diferencia abismal, pues seguramente los dos me quieren ver la cara, ¿verdad? Porque ni ganabas tan poco ni ganabas tan alto. Pero pues se vienen todavía esos vicios de, vamos a ver quién miente mejor para ver quién obtiene lo mejor. O a veces hay escenarios complicados. Apenas ahorita estoy haciendo un asunto de estas empresas que usan a otras empresas, entonces llegan pagos de una, llegan pagos hasta de un sindicato, ¿no? Entre comillas. Y entonces, Ujú, bueno, ahí están los depósitos y ahí no, o sea, un enredijo y una,
relajo corporativo organizacional, pero en cuyos casos, pues decir la verdad es la mejor herramienta, ¿no? Decir, oye, pasó esto, así está, y vamos a ver qué adquiere sentido con viendo todas esas piezas. Y diciendo Este, la verdad te da la mayor apertura a la conciliación. también, ¿no? Pues, también eso es muy importante. Y ahorita que estabas hablando de los sistemas electrónicos, bueno, ahí como de pasadita, ya casi se nos acaba el tiempo, pero ¿cómo les ha ido con digo, porque eso es algo que mucha gente ya, cuando llegan a la consulta es, oye, licenciado, pero pues es que tengo esta foto, pero es que en la red social de no sé qué, de la empresa, que el WhatsApp, el correo electrónico, y bueno, infinidad de pruebas digitales que se generan todos los días, ¿no? Y que para ellos aparte ya es súper común y bueno, ahí está, es una mina de oro probatoria. Pero yo he visto, tanto a nivel local como a federal, muchos problemas, por ejemplo, para empezar con peritos, ¿no? De conseguirlos, de que estén preparados, de que tengan el equipamiento adecuado para analizar los equipos, software, etcétera. Entonces ahí tenemos algo valiosísimo desde un punto de vista de evidencia, pero que y bueno, y hablamos también de los operadores como también es difícil entrarle, digamos, a esos temas y ver la minucia, ¿no? Tecnológica y además cada sistema operativo, aplicación, plataforma, pues también tiene sus detalles. Entonces la gente por ahí dice, pues es que ahí está, licenciado, o sea, que tienen que pensar o quebrarse la cabeza, ahí está en mi teléfono, está en tal página, ¿no? Es como de, ¿qué más quieren ustedes, abogados? Eh, ¿Cómo les ha ido ahí? Porque creo que la gente también percibe ahí un divorcio fuerte, ¿no? Entre cómo lo manejamos dentro de un proceso y algo que para ellos pues es súper cotidiano, ¿no? Y quizá también reproducible, consultable. Pues mira, tiene mucho que ver con el criterio del tribunal, porque te lo voy a comentar. Yo he trabajado muy de cerca con la unidad de peritos judiciales del Consejo, porque luego me piden apoyo, pues para darles mi opinión en cuanto a temas de jurídico-técnicos sobre la admisibilidad, la procedencia, la materialización de las pruebas periciales, porque tenemos un gran problema. Muchos compañeros o compañeras, tú les vas y les propones 7 periciales para demostrar un mismo hecho, pero porque quizá tú no las supiste ofrecer, pero el tribunal te las admite todas y las manda a hacer 7 periciales para una misma cuestión. Y ahí tenemos falla a los dos lados, ¿no? Del oferente y de quien califica la prueba. Y resulta que en estas comunicaciones al interior, pero interseccional, no interinstitucionales, digámosle así, pero al interior del consejo, me he dado cuenta de estos temas de que muchos tribunales admiten periciales en medios electrónicos o, digámoslo así, o en informática. Y luego yo analizo el caso y yo digo, no, hombre, te doy mi punto jurídico, que no es ni más ni menos valioso que el del compañero que lo admitió, para nada, o sea, se respeta totalmente. Yo solamente con el mejor afán de ser más práctico le digo, yo no lo voy a admitir. ¿Por qué? Pero es que luego la prueba, la verdad, le vas a dar en la torre a quien pretende probar el hecho. Ahí te va. ¿Qué quieres probar? En medios electrónicos o en informática y tú presentas un video donde se desprende el evento que da lugar a la rescisión. Le digo, a mí, si tú me presentaste el video en un registro digital desde el momento oportuno, de demanda o contestación, yo lo tengo por acá, pues yo le voy a correr traslado a tu contraparte y le voy a preguntar si lo pudo ver y todo, pues para que esté informada y no me salga con que yo no sabía. Fíjate, desde ahí va la proactividad mía, ¿no? Ujú, ujú. Luego, este, pues va a tener que objetarlo si fuera necesario, ¿no? Y si no lo objeta, ¿yo para qué quiero una prueba pericial en ese asunto? No me es relevante. Lo que voy a analizar va a ser el hecho contenido en un registro audiovisual. Y luego, si tengo dudas sobre el contenido, los intervinientes, pues te recuerdo que tengo una audiencia de juicio en la cual los voy a tener enfrente y si es un tercero lo voy a citar. Vamos a poner el video en mi sala de audiencias y le voy a decir, a ver, ¿es usted? Sí. Ok. ¿Escuchó lo que vimos? Sí. Muy bien. Este,
¿Usted hizo eso? Sí, pero eso no da lugar a mi responsabilidad. Perfecto. Dejámoslo al ámbito jurídico. ¿Qué me importa una pericial ofrecida en esos términos? Dímelo tú. Pero no todos pensamos así. Habrá quien sí quiera una pericial para que les diga si el video es inalterado, no fue esto, no fue el otro, para entonces darle valor. No, yo me voy a lo práctico. Yo en una audiencia verificamos si los presentes se reconocen a sí mismos, que es también un medio de perfeccionamiento, ¿no? Evidentemente. Si se reconocen, y a veces ya viene ofrecido, entonces viene ofrecido a la par con una pericial, entonces digo, no, la pericial, vamos para afuera. O la dejo pendiente a ver el resultado de este reconocimiento en la audiencia. Y en todos y cada uno de los casos, Eric, te lo digo, nunca ha sido necesaria una prueba pericial en ese sentido, porque reconocidos y aceptados los elementos que generen a mí seguridad de los hechos que están ahí, ya yo me voy a la cancha jurídica. Esto es, ver si lo que pasó ahí tiene consecuencias jurídicas para lo que se pretende decir acá. Esto es, que se cometió una falta, que no se cometió, que si fue en ese día, que si no esto, que si actualiza una falta de probabilidad, de honradez, lo que tú quieras, pero ya es jurídico. Ujú, Entonces, te lo pongo desde ese ejemplo hasta los ejemplos de que querían perfeccionar con una pericial los recibos de pago. Los FDIs, y les digo, no, ¿cómo crees? Basta con que yo le ponga en el celular el QR y si me arroja el resultado, no necesito nada más. Sí, pero lo dice el artículo, lo dice en términos generales. Para los específicos del recibo de pago es solamente la verificación en el SAT, nada de una pericial. Otros documentos digitales como no sé, listas de asistencia. Ahora sí que se obtienen de un registro de un sistema informático y dicen, y quiero la pericial. Bueno, pues vamos a ver primero qué dice el contrario. Si el contrario no objeta esto y no está inconforme, no es necesaria una prueba pericial. Entonces trato de ser lo más práctico posible para ahorrar principio de economía ujú, procesal. ujú. Vámonos a ahorrar actos procesales, también costos, ahora sí, materiales económicos que no se a cargo de las partes, pero a cargo del consejo, que eso es digamos, eso es así como colateral. Pero lo principal es de que si me sirve o no me sirve a mí para la decisión que voy a tomar. Y hasta nos vamos a las pruebas en actuaría que quieren traerte luego algunos casos donde dicen, quiero que un perito diga los cálculos de la pensión. Y dice uno, bueno, ¿y pues yo para qué estoy? Digo, por mí perfecto, si alguien quiere venir a hacerme las matemáticas que yo me quiebro la cabeza todos los días, pues adelante, pero no es necesario. Yo lo puedo hacer en esos casos, tengo que hacerlo, es mi obligación además, no lo digo yo, lo dice la jurisprudencia y la ley, y listo. Pero son muchos casos en los cuales pueden ser pruebas innecesarias, pruebas o medios de perfeccionamiento innecesarios, y tendrá que ver ahí la astucia y la experiencia del tribunal Ujú, para no estar admitiendo cada prueba que se presente por las partes. Las partes tienen una estrategia y es muy válida, sí, pero tú tienes la última palabra para saber qué te llevas al juicio y qué no, qué te sirve objetivamente y qué no. Y si lo sabes argumentar y la experiencia te va demostrando en cada juicio que el resultado es el mismo con y sin pericial, que depende ya más bien de lo jurídico, refléjalo en lo siguiente. Yo te digo eso me ha funcionado. He tenido un par de discos donde vienen, o memorias donde viene el hecho generador en versión de la contraria, o audios, ¿no? De que llega el trabajador a grabar a sus jefes, y más allá porque también hay que responder si fue una violación a la intimidad o no, pues ya sabemos que si un interlocutor lo pone, pues no hay violación a comunicaciones privadas. Sin embargo, este, antes de eso me lo propongan o no las partes, yo siempre aplico la de cajón. No se preocupe, es que venga la persona. Yo le voy a poner el audio, le voy a hacer su bonita protesta, le voy a percibir, y donde me mientas, porque siempre les digo, mira, si me mientes y tengo que admitir la pericial y el perito finalmente me dice que si eres tú, no se va a quedar ahí. Se va a quedar en que yo me veré en la necesidad de darle vista al Ministerio Público porque me mentiste. ¿Quieren que nos vayamos a eso? No, no, sí fui yo. Bueno, perfecto. Porque no pasa nada, ¿no? O sea, tampoco pasa nada. No tiene caso decir que no fuiste. Si sí fuiste, finalmente no da lugar a lo que te están diciendo. No pasa nada. Pero bueno, perdón, me extendí, pero creo que valía la pena darte mi experiencia, porque así en la medida de lo posible ustedes también como litigantes también necesitan impulsar estas ideas y proponerlas al tribunal, porque si solamente se quedan en el ofrecimiento de la prueba, ujú.
nos quedamos cortos todos. Y si tú ofreces la prueba, pero después en réplica o en contrarréplica, según sea el caso, dices, lo dejo a tu criterio, pero mira, parece ser que pudiera ser ya innecesaria por esto, y por esto, y por esto, y por esto, sin desistirme, o sea, dejándole la responsabilidad al tribunal, pues ya también le van abriendo la curiosidad a quien sea el titular, pues para que se pronuncie en ese sentido, lo obligan a que se pronuncie. Sí, de acuerdo. Yo también justo hago eso, ¿no? O sea, ya los WhatsApps, ¿no? Ah, todo y luego me avientan más, ¿no? O sea, yo escribo una porción, pues son como, ¿no? Kilométricos, y entonces el otro avienta otro y bueno, más, pues adelante, ¿no? Entonces ya no es tema, ya no estamos peritos, vamos a analizar qué chisme pasó o qué se dijo en el WhatsApp y vámonos, ¿no? Así es. Directito y sin escalas. Estoy completamente de acuerdo con esa aproximación como muy pragmática y que además pasa mucho o depende mucho pues de ese escenario, ¿no? De la audiencia de juicio frente a una persona juzgadora que está atenta y que está escuchando a las partes y que interactúa con las partes, con las personas que están inmiscuidas en el problema y que es capaz justo con esa pericia, con esa experiencia de decir, a ver, no nos hagamos tarugos, ¿no? O sea, esto es así, esto puede funcionar así y por ahí ese tema también se engarza con la reforma y que por ahí a lo mejor podemos cerrar esta charla por hoy, de decir, qué valioso es justo tener esa perspectiva, ¿no? O sea, dominar, digamos, el conocer la controversia, las pruebas, saber que sí hay un camino que seguir, digamos, técnicamente hablando, pero que también hay estas alternativas muy fructíferas para, pues también apretarnos un poco a nosotros, ¿no? Trabajadores, patrones y decir, a ver, vamos a averiguar qué pasó, pero que es algo que te da justo el tener un recorrido amplio, ¿no? En la judicatura, el tener experiencia, el tener colmillo, que es algo que parece que se está desatendiendo mucho, ¿no? En la reforma judicial y decir, no, pues esto es sencillo, un jovencito puede hacerlo, no se necesita como demasiado. Y ahí justo es donde vamos a perder la posibilidad que nos platicas de hacer los juicios más dinámicos, más baratos, más rápidos, ¿no? O de incluso empujar un poquito a las partes y decir, oigan, pues miren, aquí se ve esto, no sé, ya reconoció usted esto, ya ta, para también contribuir a un arreglo más pronto, ¿no? Entonces, creo que ahí, en ese justo por lo que has explicado, está uno de los puntos más flacos, ¿no? Y más débiles de la reforma, que nos va a impactar a todos, que nos va a pegar a todos, porque vamos a perder eh, personas juzgadoras con esa experiencia, capaces de hacer lo que tú haces en un juicio, o sea, lo que nos estás platicando. Pues sí, mira, dejémoslo a que podría pasar. Eso, sí, 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 no seamos Todavía todavía tan pesimistas. tengamos todavía prendida la velita. ¿Y si esto pasara? Pues sí, es que mira, te- honestamente, hay que aceptar una realidad. Dos de los poderes de la Unión siempre han trabajado como creen que trabajamos todos. Esto es, alguien más es responsable, alguien revisa, alguien autoriza, alguien colabora y al jefe le pasan para que él firme. Así funciona muchas veces la administración pública. Y creen que uno hace lo mismo. O sea, creen que a ti viene un equipo un séquito de colaboradores, te hace tu trabajo y tú asumes la responsabilidad a través de una firma y listo. No dudo que esto también pase a nivel local, a nivel federal, en ciertas excepciones, sobre todo en el federal. En el local sabemos que es más común de lo que es más parecido todavía a la administración pública. Con nuestros legisladores que están llenos de asesores, van y presionan un botón para decir si sí o si no. Su trabajo es político, sus estrategias políticas que tienen que ver con su capacidad, por qué no decir de negociación, de diálogo, de impulso hacia realidades sociales. Es muy admirable esto último. Pero si nos vamos al aspecto jurídico, pues habrá todo un séquito de personas que les hagan el trabajo. Acá no funciona así porque simplemente no, no tienes esa convicción. Si tú eres una persona formada de carrera judicial y fuiste meritorio, sacaste copias, costuraste expedientes, los integraste, revisadas promociones, después saliste a la calle a notificarlas para después hacer propuestas de sentencia y finalmente dicta sentencia, no hay forma de que llegue alguien a decirte que tú no sabes qué es lo que tienes enfrente cuando estás trabajando y firmando, ¿no?
Y finalmente, pues también cuando estamos en asuntos orales, no hay forma, desde mi punto de vista, yo no concibo cómo pudiera ser, de que tú teniendo a las partes enfrente, alguien más pudiera estarte haciendo el trabajo si no eres tú mismo, si no es tu misma idea, tu misma proactividad, tu mismo ingenio, tu misma, ahora sí, pues tu capacidad jurídica de poder comprender y resolver problemas al instante y echarlo adelante. Todo eso se perdería si la reforma se aprueba en los términos que está. Y finalmente, aprovechando tu espacio, no hay una resistencia, yo creo, de muchos de nosotros a que se haya una reforma a muchos temas que, te lo comparto, a mí me molestan, los he criticado, he sido señalado, ¿no? Por decir así, como que, oye, pero de la casa no hables, ¿no? Pues hay que empezar por reconocer los problemas, identificarlos y resolverlos. Eh, Hay muchos temas que se tienen que superar al interior del Consejo de la Judicatura Federal y mejorarse y solucionarse, pero nada de eso lo va a tener la reforma. Absolutamente nada de eso. Al contrario, como se dice, los va a magnificar. Vendrán personas sin experiencia a mal resolver cuestiones tan importantes como lo son la vida, el patrimonio, la libertad de las personas. Y pensando de que pues ahí van a haber personas que me hagan la propuesta, yo la veo y la firmo. O en peor de los casos ni la ven ni la van a firmar. Pero pues sabemos que no funciona así acá con nosotros. Y si de algo sirve, pues que no nos pregunten a nosotros, que les pregunten a ustedes. Yo he visto que tú eres un crítico de la actividad jurisdiccional que hacemos. No eres un aplaudidor, o sea, no dices, mira qué bonito está el Poder Judicial. No, si una sentencia es mala, hay que decirlo, es mala. Pero la sentencia no le va a quitar lo malo si tachas al juez de que es malo, se le va a quitar lo malo si la impugnas y un superior la revisa y la revoca, ¿verdad? Este, entonces, como ciudadanos responsables, tenemos que hacer lo que nos compete, criticar lo que tengamos que criticar, mejorar lo que tengamos que mejorar y reconocerlo, ¿no? No cerrarnos nunca nosotros en una burbuja. Y, y pues bueno, queda evidente para ustedes que litigan en lo oral quién domina, quién le falta, quién es bueno, quién es malo. Y todo eso son áreas de oportunidad que tenemos nosotros que mejorar. Pero ustedes son finalmente el público más objetivo que puede haber de nuestro trabajo para que sepan si conviene una persona que juzgue que tenga una carrera judicial o si conviene una persona que juzgue que sea apadrinado por un político. Así es. Así de simple y así de triste o desolador el panorama en el sentido de, híjole, estamos construyendo al menos, y me refiero a la materia laboral, algo tan bonito, ¿no? En oposición a lo que teníamos con las juntas de conciliación y arbitraje que dependían de los poderes ejecutivos, que, pues más allá de que pues, es un sistema muy reciente, ¿no? De pocos años, de que todos estamos todavía ajustando, aprendiendo y demás, como además debe ser siempre a lo largo de nuestra carrera. eh, yo estoy muy contento con el sistema en general, ¿no? Me parece que tiene muchas bondades, que nos lleva a otras maneras de discutir y de pensarnos como parte de una sociedad también, porque eso es justo sentencias como la que platicabas, van más allá de una lana que se le pague a una persona y puede tener incidencia social, ¿no? Y puede tener repercusiones que no solo beneficien a la persona que se animó, que se atrevió, que lo intentó, sino incluso directamente a la fuente de trabajo y a otras personas trabajadoras. Entonces, eso tan bonito que tan recientemente estábamos o estamos de alguna manera creando, incentivando, pues se puede perder, ¿no? Con este tipo de reformas y justo, pues por eso este tipo de ejercicios, ¿no? Decir, híjole, es difícil luchar contra tanta desinformación, pero tenemos que tratar de hacerlo, ¿no? Paso a paso, eh, en todos los foros posibles y bueno, ¿no? No quitar el dedo del renglón en ese sentido. Así es. Así que no quedará por nosotros. No quedará así, sí. Pues muchas gracias, Antonio. Felicidades por tu labor. Agradecerte la confianza y bueno, pues también creo que una de las pocas cosas positivas que puede dejar todo este desastre es quizá que las personas juzgadoras pues se acerquen un poco más a la gente, ¿no? Porque
justo, no hay nada que ocultar, vengan a las audiencias, escuchen, lean nuestras sentencias, dense cuenta de lo que hacemos, porque justo eso les va a brindar más legitimidad que ninguna otra cosa, ¿no? Y que la gente conozca su labor, pues no lo que se dice en otros foros, sino lo que ustedes hacen de verdad. Sin duda. Y yo creo que así lo haremos muchos. Sí, pues muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego, que estés muy bien. Gracias igualmente a ti. Estamos en comunicación. Bye.